Amanece Colombia. Cable Noticias, 24 horas de información. Todo lo que sucede en el mundo, usted lo puede ver por Cable Noticias al instante de producirse. Estamos 100% al servicio de la noticia. Cable Noticias, 24 horas de información en alta definición. Al comenzar la mañana esté bien informado. Yo los saludo desde la ciclovía Cachaca. Los saludamos desde Puerto Colombia, municipio de Mapimán. En la Plaza de Bolívar el día. Con los hechos que serán noticia en Colombia y el mundo. Señora Luz, buen día. En Cable Noticias en la mañana seguimos informando cada hora. Somos Cable Noticias 100% noticias. Al mediodía, la más completa información. Con nuestros corresponsales y reporteros desde el lugar de la noticia. ¿Cómo han salido el conflicto? Cable Noticias, 100% noticias. A las 3 de la tarde la noticia como usted la quiere escuchar, contada por nuestros reporteros. De Transportes del Salitre. Y a las 6 de la tarde espera el desarrollo de los hechos más importantes del día. Cable Noticias, 100% noticias. A las 9 de la noche acompáñenos en nuestro noticiero estelar para brindarle el detalle de las noticias que se generaron durante el día. Porque usted debe estar informado. Cable Noticias, 100% noticias. A continuación, la otra cara de la moneda. Este programa es familiar. Debe ser visto en compañía de adultos. La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, muy cerca ya de la votación del plebiscito el próximo domingo. Hoy tenemos un programa muy importante y muy especial. Por primera vez en la televisión de Colombia, en el mismo programa, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Es un gran honor tenerlos aquí. Presidente Pastrana, bienvenido. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Muy buenas noches, presidente. Presidente Uribe, bienvenido. Juan, muchísimas gracias y me complace mucho estar con el presidente Pastrana. Ya estamos muy cerquita, ya se siente ese cronómetro del plebiscito, entonces entro en materia de una vez y lo hago con todo respeto, pero preguntándole, presidente Pastrana, por lo que oí el día de la firma en relación con su actitud. Dicen, es que Pastrana respira por la herida porque él quería firmar la paz y no pudo y por eso no la está acompañando. A ver, dos cosas ahí, Juan. La primera, el presidente Santos viene diciendo que tanto el presidente Uribe como yo le tenemos envidia y odio y que todas las noches reza. Yo le vuelvo a reiterar hoy al presidente Santos, presidente, deje de rezar. Por lo menos yo ni lo odio ni lo envidio. ¿Cómo voy a envidiar yo a Juan Manuel Santos si ya los colombianos me dieron el máximo honor
que es ser presidente de Colombia, que me permitió, gracias a eso, nombrarlo al ministro de Hacienda. Yo creo que si Juan Manuel no lo hubiera nombrado yo ministro de Hacienda, creo que el presidente Uribe no lo hubiera tenido en mente y en el radar para nombrarlo ministro de Defensa. Yo lo nombré ministro de Defensa para reivindicarlo por el mal Ministerio de Hacienda. No, tampoco le voy a tocar defenderlo, presidente, porque llevamos una buena economía a pesar del sangre, sudor y lágrimas, que es lo que nos va a pasar ahora con este acuerdo. Yo creo que hay que aplicarle las frases del presidente Santos cuando era ministro: sangre, sudor y lágrimas las que vamos a vivir si se acepta el sí. Segundo, usted recuerda, Juan, que el país votó el mandato por la paz. El mandato por la paz fueron 10 millones de colombianos, que es el mandato que yo recibí como presidente. El que promovía Francisco Santos en su y momento. Los jóvenes, y los jóvenes. Nadie ha sacado esa votación, 10 millones de votos en 1997. Y yo tomé la decisión de iniciar un proceso de negociación, pero con unas líneas rojas muy serias, unos parámetros muy serios en la negociación, y desafortunadamente no logramos llegar a ella. ¿Por qué? Porque no avanzamos y traspasamos esas líneas rojas. Yo le diría hoy, y lo he reiterado en estos últimos días, si yo le hubiera entregado una cuarta parte, el presidente Uribe dice que la mitad, yo digo que una cuarta parte, si lo hubiera entregado yo a las FARC, hubiéramos avanzado y hubiéramos podido avanzar. Pero hay unas líneas rojas muy serias, porque ahora a mí me llama la atención de que el presidente Santos dice: mire, este es un mal acuerdo, pero es el mejor que pudimos lograr. No. En un mal acuerdo, el que se somete es la FARC al Estado colombiano. Y no el Estado colombiano a la FARC como lo estamos viendo. Debería ser un acuerdo imperfecto para la FARC. Y aquí quedó al revés. Es un pésimo acuerdo para el Estado y un magnífico acuerdo para la FARC, porque les dieron todo. Yo le iba a preguntar, presidente Pastrana, ¿cuáles eran esas líneas rojas? Usted dice, se pasaron las líneas rojas. ¿Cuáles eran? Bueno, nosotros primero iniciamos una negociación donde terminamos diseñando la hoja de ruta para comenzar un proceso de negociación. Desafortunadamente con la FARC nunca pudimos iniciar el proceso de negociación propiamente dicho sobre temas. El primero que ellos siempre quisieron manejar fue el tema económico. Pero cuando yo me di cuenta de que no había la voluntad definitivamente de hacer la paz de ellos, continuaron secuestrando, continuaron masacrando, frentes que continuaron actuando, tomamos la decisión con el Plan Colombia, porque el Plan Colombia se genera, como yo le dije a Marulanda, o para la guerra o para la paz. Y ellos tomaron la decisión de que el Plan Colombia fuera para la guerra, y por eso el presidente Uribe continúa con el Plan Colombia, y es lo que lo lleva a sentarlo en la mesa de negociación. Lo que tiene que ser claro, lo que sienta a la FARC en la mesa de negociación de La Habana no es Juan Manuel Santos, fue el Plan Colombia y la actividad militar que los llevó a esa derrota militar y política de las FARC a sentarse en la mesa de La Habana. Presidente Uribe, a usted le formulan el mismo cargo. No, a mí me formulan otros, doctor Juan. Entre otros. Sí, un día me dice, no, es que Uribe es enemigo a la paz. Claro, el tipo es paramilitar, guerrerista. Digo, presidente Santos, a usted le parecía muy bien la seguridad mientras lo elegimos. Le prometió al país que él era el candidato a la seguridad democrática. Hombre, es que además, en un país democrático, yo creo que no se puede hablar de guerra. De guerra se habló en América Latina cuando había insurgencias civiles armadas contra dictaduras. Nosotros hemos tenido aquí un narcoterrorismo contra el Estado de Derecho. Y entonces decimos, no, mire, los del no también queremos la paz. Lo que pasa es que estos acuerdos nos indican que no habrá paz. ¿Por qué no los corrigen? Entonces enseguida nos dicen que no nos pueden, que no se puede. Hablamos de eso después. Pero entonces un día me dicen guerrerista, paramilitar, y al otro día dicen, pero si usted ofreció la paz, ¿por qué no la acepta ahora? Hombre, mire, tengo que recordar esto. Mataron a mi padre en 1983 y a los pocos meses el presidente Betancur me nombró presidente de la Comisión de Paz Regional de Antioquia. Fui testigo de primera línea de la buena fe del presidente Betancur. Yo no apoyé el CAGUAN del presidente Pastrana, pero por convicciones. Pero ya él lo ha dicho, el pueblo colombiano le dio ese mandato. El presidente Pastrana hizo lo que ofreció y por lo cual votó el pueblo colombiano, muy distinto a lo del presidente Santos, que ofreció una cosa e hizo otra. Entonces sí, yo ofrecí la paz muchas veces. Juan, hubo 26
intentos del acuerdo humanitario para que liberaran a los secuestrados. Todo fue público. ¿Cuántas veces se habló de posibilidades de paz? Digo, magnífico. Hay a estas condiciones que son los inamovibles. ¿Por qué no se avanzó con el ELN? Cuando yo recibo la presidencia del presidente Pastrana me informan que en Cuba hay algo incipiente, embrionario, de una conversación con el ELN. Yo le digo al comisionado, al doctor Luis Carlos, mírelo a ver, con las condiciones. ¿Por qué no avanzó? Porque no aceptaron las condiciones. Nosotros teníamos unos inamovibles. Y le digo de corazón, y se lo digo a los televidentes, yo no habría sido capaz de firmar el acuerdo que el presidente Santos ha firmado con la FARC. Una cosa, Juan, perdón, una cosa. Presidente. Ahora es muy curioso que resulta que todos mis exfuncionarios que nunca levantaron su voz, presidente, en el gobierno, estén ahora criticando al gobierno de Andrés Pastrana. Fíjese usted. Sus General Mora, el general Mora, en la que era mesa de La Habana, su comandante. Sí, que fue el más crítico de la FARC. Ahora me critica, pero eso nunca nos lo dijo, es decir, las críticas que hace ahora nunca le dijo al interior del gobierno. Nunca. Nunca. Segundo, porque además él era el responsable de la zona de extensión. Si alguien entraba o alguien salía a la zona de extensión, el responsable, y sigue siendo irresponsable porque puede terminar en ese Tribunal de Justicia, es el general Mora, con orden por escrito con el general Tapias. Humberto de la Calle. Nunca Humberto de la Calle fue su ministro del Interior. Y embajador. Nunca expresó sus reservas. Nunca. Y recuerdo que la única vez que expresó su reserva fue porque tuvo temor de ir a la zona de extensión que yo lo llevé porque dijo que la FARC lo iba a matar porque él los había bombardeado. Nunca expresó sus reservas en el gobierno. Juan Manuel Santos me propone la zona de extensión. Esa es su iniciativa, su creación. Nunca en un Consejo de Ministros levantó su voz. ¿El presidente Santos le propuso a usted la zona de extensión? Claro, y está el documento. Yo tengo el documento escrito que presentó a las Naciones Unidas, al PNUD en Colombia. Yo lo supe tarde, lástima. Sí. Fue el que lo... Cuando el usted general lo nombró, Naranjo. cuando usted... Le hago ahí una interrupción porque aquí estamos hablando además de historia reciente de Colombia. Cuando usted nombró a Juan Manuel Santos ministro de Defensa, no sabía que él había sido proponente del Caguán. Ni eso, ni muchas otras cosas. Y él nunca le contó que había propuesto el Caguán. No. Y ahí está el documento firmado, ahí está. Paulina Riveros, la hoy vicefiscal general de Nación, gran amiga, ella sí siempre estuvo y muy dedicada al tema de la paz. Pero fíjese usted, porque no ha sido crítica, por lo contrario ha sido quien ha respetado. El general Naranjo nunca expresó como jefe de inteligencia, nada menos. En su gobierno. En mi gobierno. Era coronel, ¿cierto? Era coronel y además después, luego... porque habían pedido su cabeza, yo lo mando a Londres para protegerlo, al general Naranjo. Sergio Jaramillo, otro funcionario de mi gobierno, presidente, era el encargado de la diplomacia por la paz, con Guillermo Fernández de Soto. Todos los críticos hoy del proceso. César Gaviria. Qué increíble que el presidente Gaviria, la OEA, nunca respaldó el proceso de paz, como ahora viene a decirlo el presidente Gaviria. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es la experiencia de un mal proceso que fue el proceso Gaviria con Pablo Escobar, que es lo mismo que está sucediendo hoy con Santos y Timochenko. Conclusión, ninguno de los funcionarios del gobierno, cuando estaban devengando, cuando tenían sueldos del gobierno, cuando tenían el carro oficial, nunca criticaron el Caguán. Hoy en día es que ellos salen a criticarlo. Presidente Uribe, esos detractores también señalan, Uribe le fijó unas líneas rojas a las FARC, pero no se las fijó a los paramilitares. Y dicen, es que el proceso de negociación con los paramilitares fue un proceso más laxo de lo que hoy reclaman en severidad frente al proceso con las FARC. Hablemos de penas. En ese gobierno se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Reincidió un 7%. El guerrillero raso y el paramilitar raso no fueron a la cárcel. Nosotros tampoco reclamamos hoy sanción para el guerrillero raso. Creemos en un proceso de reinserción generoso. Los cabecillas sí. Los cabecillas paramilitares fueron a la cárcel 5 o 8 años. 14 de ellos fueron extraditados. Mis críticos dicen que era muy poquito tiempo. Hasta razón tendrán. Pero hoy piden 0 cárcel para la FARC, para los máximos responsables. Eso da un mal ejemplo, le pone un riesgo de vulnerabilidad al acuerdo. Mire lo que pasó en El Salvador,
se acaba de caer un acuerdo, una ley que selló ese acuerdo en 1993, 23 años después. Veamos el tema de elegibilidad. ¿Qué tal que yo hubiera dicho que Carlos Castaño, Salvatore Mancuso serían elegibles? Como hoy... Pero ya tenían el 60%, presidente. En el Congreso, digo yo. Se lo habían conseguido. Sí. Y empezó a combatirse eso en el gobierno mío cuando le perdieron miedo a los paramilitares por la seguridad democrática. Entre otras cosas, si yo hubiera permitido, como dice Salud Hernández, que los paramilitares hubieran seguido avanzando, acaban con la guerrilla. Por respetar el camino institucional, lo que hicimos fue combatirlos a ambos. Pero sigamos, plata. Está el tema de sanciones, el tema de elegibilidad. ¿Qué tal que yo le hubiera derramado un impuesto a los colombianos, como lo que nos esperan impuestos ahora, para financiar el partido de los paramilitares? Dinero. La ley inicialmente nuestra para guerrilla y paramilitares exigió que tenían que entregar el dinero ilícito para reparar a las víctimas. ¿Qué agregó la Corte Constitucional? Que es lícito también. Ahora ni lo uno ni lo otro. Yo no negocié nada de la agenda nacional con ellos. Porque me dicen, es que Uribe no llevó el proceso a refrendación. ¿Qué íbamos a llevar? Si nada negociamos de la agenda nacional con ellos. Y otro tema ahí, Juan, pero otro tema que yo creo que es importante para complementar, si me lo permite, presidente. La primera cosa es que aquí nos están engañando que la Corte Penal Internacional está de acuerdo con el proceso de paz. Y si uno lee, Juan, las declaraciones de la fiscal general de la Corte Penal Internacional, es clarísimo. Inclusive está mal traducido el documento porque en inglés hablan de accountability, que es decir, rendición de cuentas de la FARC. Pero en el derecho penal en los Estados Unidos, cuando usted dice que una persona es accountable, es que una persona es responsable. Exactamente. Entonces ahí la fiscal habla claramente y dice, la FARC tiene que aceptar su responsabilidad y segundo, que es muy importante, tienen que pagar penas efectivas. Y penas efectivas es ¿qué? Cárcel. Segundo, ¿cuál es la otra cosa que nunca nos imaginamos nosotros? Y era que esta Justicia Especial para la Paz, los primeros beneficiados van a ser los paramilitares. Yo lo puse en un tuit un día, dije, ¿quién iba a pensar que la FARC era el que iba a evitar que los paramilitares pagaran cárcel? Que eso es lo que está sucediendo en este momento. Iba para esa pregunta, presidente Pastrana, y se la quería hacer al presidente Uribe. ¿Cómo interpretar que jefes paramilitares dicen ahora, estamos con el sí? ¿Cómo entender eso? Yo no lo sé. Por ejemplo, hay un capítulo de ambigüedades que permite que ese tribunal que sustituye la institucionalidad colombiana revoque sentencias. Mi inicial lectura me dice que es para decir en la revocatoria de una sentencia que a fulano lo condenaron por ser amigo de la guerrilla y que ese fulano no era amigo de la guerrilla sino que estaba en la protesta social. Yo no sé si eso podrán extenderlo a darle un beneficio a los paramilitares, pero seguramente lo podrán pedir por derecho de igualdad. Pero déjeme referir allí a un tema. El presidente Pastrana ahora habló de ese tema de parapolítica. Hablemos del otro. Hablemos también del tema del proceso 8000. El país, en casos con justicia, en casos con injusticia, sancionó políticos que se financiaban con recursos del narcotráfico, proceso 8000. Y sancionó políticos que hicieron compromisos con los paramilitares. Mire lo que hay aquí. Aquí hay una amnistía explícita, total, a la FARC política, a los funcionarios, senadores, políticos, etcétera, que hubieran sido amigos de la FARC. ¿A dónde está? Para no ser exhaustivo, busquen desde el numeral primero del artículo 16 de la página 263 hasta el artículo 3.4 de la página 86 o el parágrafo del artículo 40 de la página 278. Eso le da un pésimo ejemplo al país. La Corte Penal Internacional, la pregunta que usted le hizo al presidente Pastrana. A mí me duele mucho que el narcotráfico, que ha sido fuente de delitos atroces, que no está en la lista de delitos de lesa humanidad de la Corte Penal, pero que Colombia lo pudo incluir en esa lista para el caso colombiano, aquí le dan tratamiento de delito político.
sin sanción alguna, sin extradición, con elegibilidad. Entonces, ¿para qué extraditamos casi 1.200 personas por narcotráfico? Segundo, uno le pregunta al gobierno, pero en todos los delitos que ustedes aceptan son de lesa humanidad. 11.700 niños reclutados, 6.800 mujeres violadas. Y el gobierno dice, ahí no hay amnistía. En efecto, hay un artículo que dice que no habrá amnistía para los delitos de lesa humanidad, pero el artículo 60 en la práctica la da. ¿Por qué? Basta que reconozcan el delito, no van a la cárcel. Entonces se dice por parte del gobierno que tendrán restricción de vivienda y de movilidad. Eso es inaplicable, porque van a estar en un ejercicio de una representación política. La misma Corte Penal dice que eso es pena simbólica, por ende no sanción adecuada a un delito de lesa humanidad. Eso ha sido en Colombia pena accesoria después de años de cárcel, aquí no habría. Y además ha sido pena principal, pero para infracciones menores, contravenciones. ¿Qué le van a decir a 140.000 presos colombianos? En las cárceles colombianas hay muchos jóvenes porque han cometido actos abusivos contra mujeres, por una ley del gobierno nuestro que endureció esas penas. ¿Qué les van a decir ahora cuando los mayores violadores de la mujer no van a ir a la cárcel y además les dan elegibilidad política? Por eso yo le digo al presidente Santos, que ha rehuido el debate, al doctor Humberto de la Calle, que nunca nos quiso aceptar un argumento, que aquí hay una amnistía disfrazada a delitos de lesa humanidad y una amnistía explícita y gravísima al narcotráfico. Pero Juan, una cosa ahí, que yo creo que es importante comprender, presidente. Fíjese que el presidente Uribe y yo lo que le dijimos al presidente Santos hace como 15 días, presidente, venga, ojalá hubiera estado Timochenko y Santos aquí, que ellos son los responsables del acuerdo para poder discutir como lo estamos haciendo hoy, a favor o en contra del plebiscito. ¿Le contestó Timochenko? No, nunca. No, eso es lo mismo que Marulanda. Ellos son cobardes. Ellos nunca ponen la cara. Fíjense que la silla vacía, si me permite para contarle una historia. ¿Por qué queda la silla vacía? ¿Por qué? Porque Marulanda dice, después yo me entero, de que los paramilitares lo iban a matar a él y me iban a matar a mí. Y entonces, que él no iba al encuentro porque nos iban a matar a los dos. Cosa que él nunca me dijo. Yo fui, me senté, inclusive fui con mi hijo Santiago a la zona de extensión. ¿Y usted nunca supo de esa amenaza de que lo iban a asesinar ahí? No, después de que ya pasó el acto, Marulanda es cuando dice, es que iban a matar a Pastrana y a mí, y entonces yo preferí quedarme en la casa. Pero nunca tuve el valor ni siquiera de decírmelo a mí, y por eso queda así vacía. Pero mire este tema que es muy interesante, que dice el presidente. El problema es que yo hablo, presidente, de un golpe de Estado a la justicia. Porque si a la justicia colombiana hoy lo que están haciendo es reemplazando la justicia en Colombia, como ya lo ha dicho el presidente y lo he dicho yo. Aquí tenemos Corte Suprema, tenemos Corte Constitucional, tenemos un Consejo de Estado, justicia buena, mala o regular, pero aquí hemos juzgado a militares, a paramilitares, a narcoguerrilla, el M-19 cuando se toma el Palacio de Justicia, hemos juzgado a policías, hemos juzgado a políticos, hemos juzgado al ciudadano del común y corriente. Y esa misma justicia, por ejemplo, perdona al M-19. Y esa misma justicia es si hoy el presidente Santos comete un delito o quieren juzgar al expresidente Uribe o al expresidente Pastrana, vamos a esa Corte Suprema. Porque la Corte Suprema es buena para juzgar al presidente de Colombia y es mala para juzgar a un guerrillero. Segundo, que el país lo tiene que entender y ya lo estamos viendo. ¿Quién va a conformar el tribunal? La mitad de los nombres que van al tribunal los pone la FARC. Y la otra mitad los pone el gobierno. Bueno, pero los eligen unas entidades... Pero ¿en qué país del mundo la FARC? Es decir, lo que yo pregunto, a ver si Felipe González o el presidente Aznar es capaz de sentarse en un tribunal en que la mitad lo pone la ETA y la mitad lo pone el gobierno español. O lo que puede pasar en México, que ya lo hemos dicho, presidente, que el Chapo Guzmán, perdonado, hace un tribunal, el Chapo Guzmán, como el número 1, jefe cartel de la droga, como las FARC, nombra la mitad de un tribunal. Segundo, pero ahí quiero decirle algo. Ahí hay temas tan graves que yo le envié a la justicia colombiana, a los poderes judiciales, una carta hace algunos días, diciendo lo siguiente, ojo lo que está pasando en los acuerdos. Por ejemplo, la Comisión de Acusaciones es encargada de juzgar a los expresidentes y al presidente de Colombia, pero también al procurador, al contralor y al fiscal, y a los magistrados. Ese tribunal que conforma el presidente Santos con Timochenko de la FARC en el acuerdo, da la posibilidad de que se juzguen todos los casos
que están siendo investigados en la comisión de acusaciones, porque el acuerdo lo dice claramente, que cualquier investigación a un ex magistrado de la Corte Suprema, no de hoy, de los últimos 60 años, a los fiscales, a los contralores, a los ex procuradores, todos van a ser juzgados. Yo pregunto una cosa, Juan, ¿en qué país del mundo, y yo creo que sería la primera vez en la historia colombiana, que jueces internacionales van a juzgar a los magistrados de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, violando la Constitución, porque aquí claramente la Constitución dice, para ser magistrado o de la Corte, o del Consejo, o de la Corte Constitucional o Corte Suprema, tiene que ser colombiano de nacimiento. Es el primer requisito, la primera condición. Hoy yo me pregunto cómo van esos magistrados a juzgar a nuestros propios magistrados sin cumplir ni siquiera con la Constitución. Siempre reviró el doctor de la Calle para decir, nosotros no vamos a elegir a los magistrados, se definieron unas instituciones y unas instancias que habrán de seleccionarlos. Bueno, pero eso es un sofisma, porque quien pone las instituciones es la mitad la FARC y la mitad el gobierno. Y los requisitos. Y los requisitos, exactamente. ¿Ah? Presidente, menciona el presidente Pastrana la figura del fiscal general de la Nación. A propósito del fiscal, ha dicho en el día de ayer el fiscal Néstor Humberto Martínez que tendrán que ir a la justicia ordinaria los miembros de las FARC si a partir del mismo domingo, si llegara a ganar el sí, no devuelven a los niños, no entregan los recursos multimillonarios que tiene. Y eso recibió una respuesta de Jesús Santrich en su propio Twitter. ¿Cómo analiza usted ese episodio, lo que dijo Néstor Humberto Martínez y lo que le respondió Santrich? Jurídicamente, el fiscal, en mi modesta opinión, tiene razón, porque al aprobar el sí, que ojalá ganara el no, es menos peligroso para el país. Al aprobar el sí, pues se entiende que se activan inmediatamente las facultades del presidente, que ya queda materialmente aprobada la posibilidad de que todo suba a la Constitución, etc. Entonces, un delito que continúe en ese momento ya tendría que ser de la justicia ordinaria, sin beneficios. Y en ese momento, si no han entregado los niños, si no han declarado el dinero ilícito que tienen, en ese momento, si no han entregado los secuestradores, se tipifica algo que se llama la continuación del delito. Entonces, lo que se continúa en el delito de ese momento en adelante es de la justicia ordinaria. Pero ya la otra parte, yo le quiero decir a los colombianos que si este Santrich, cabecilla de la FARC, es tan altanero, cuando todavía no han ganado el plebiscito, ¿qué nos espera cuando tengan el poder? Por favor. Inclusive le cuento otra cosa. Ya anda promoviendo las expropiaciones en el Golfo de Morrosquillo. Entonces ya se creen los nuevos dueños de Colombia. ¿Santrich? Claro, Santrich. Ya está en eso. Imagínese usted eso de ahora, esa acusación que le hicieron al fiscal, etcétera, y todavía no han ganado el plebiscito. Pero una cosa, presidente y Juan. No, lo vi muy activo en su Twitter sobre eso, pero yo iría más allá, presidente. Yo creo que invalidaría el acuerdo. Es que lo grave es eso. Lo grave no es que caiga como tienen que caer en la justicia ordinaria, sino que si hay un incumplimiento del acuerdo al día siguiente, invalida el acuerdo, presidente, porque ya están incumpliendo el acuerdo. Por lo tanto, sería un acuerdo inexistente. Así ganar el sí. Esa fue la tesis que leí justamente en su... En Twitter, claro, porque lo que está diciendo usted, yo me comprometía, verdad, justicia y reparación, y a no seguir delinquiendo, y al día siguiente están delinquiendo, presidente. Ellos podrán decir que la verdad es cuando los llame el tribunal, pero yo creo que eso se puede refutar muy fácil, es decir, con esto, cuando todo se aprobó, el delito se continuó. Claro. Y incumplieron el acuerdo, porque el acuerdo es, a partir de que se apruebe el plebiscito, no vamos a... Y yo creo que es desde antes, porque es desde la firma de Márquez y de la Calle, porque desde ese momento ellos se comprometieron y ahí está en el acuerdo. No están en el tema del narcotráfico, en el tema de la entrega de armas, en el tema que tiene que ver con la entrega de los secuestrados, de los niños reclutados. No lo están cumpliendo. Por lo tanto, si ellos mismos incumplen el acuerdo
el día siguiente de si ganar el sí, yo creo que el acuerdo está incumplido y por lo tanto sería inaplicable. Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con nosotros esta noche en la otra cara de la moneda. Vamos a unos mensajes y ya regresamos al segmento final de nuestro programa. Sigan con nosotros. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. El abogado de hoy necesita valores humanísticos y conocimiento de los regímenes jurídicos de los diversos sistemas internacionales. En la Sergio, formamos abogados preparados para el mundo, que conocen el escenario jurídico local y global, con profesores internacionales y convenios con las más destacadas escuelas de derecho. Llegamos a Barranquilla para formar abogados globales. Estudia Derecho en la Sergio Arboleda, una universidad de clase global. Barranquilla, Bogotá, Santa Marta y Madrid, España. Yo soy Camila Rincón con la cultura y el entretenimiento. En Cable Noticias, 100% noticias. El Caribe necesita profesionales que se desenvuelvan en mercados nacionales e internacionales. Marketing y negocios internacionales de la Sergio prepara visionarios, conocedores del consumidor, que generan innovación, comercialización y promoción de productos y servicios, y que son líderes en empresas propias, nacionales o transnacionales. Llegamos a Barranquilla para formar profesionales globales. Estudia Marketing y negocios internacionales en la Sergio Arboleda, una universidad de clase global. Barranquilla, Bogotá, Santa Marta y Madrid, España. Siente la música y el sabor del entretenimiento. Paseo de la fama, hablemos de cine. La belleza, la inspiración del arte y la cultura también son noticia en el entretenimiento. El color, la textura y el glamour y las últimas tendencias de la moda. Conócelas en Entretenimiento Cable Noticias. Somos 100% noticias. A la formación académica de contadores públicos le sumamos el sello humanístico de la Sergio Arboleda para obtener profesionales con enfoque gerencial capaces de marcar una diferencia en el mercado, trabajando como verdaderos ejecutivos financieros, con énfasis en normas internacionales de contabilidad que asesoran empresas nacionales e internacionales. Además, generadores de empleo al poder constituir sus propias oficinas de consultoría. Estudia Contaduría Pública en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Una noticia puede ser vista desde muchos ángulos. Una noticia se puede mostrar de muchas formas. Lo más importante es que usted pueda verla tal cual es. Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información.
Regresamos con los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, esta noche con nosotros en la otra cara de la moneda. Presidente Uribe, el lunes, después del evento, uno oía muchas personas buenas, muchas personas de bien, muchas personas que tienen una ilusión de paz, que quieren la paz, que esperan que llegue la paz a Colombia. ¿Qué decirles a ellos? Hombre, tengo una experiencia con una víctima y con unos jóvenes. Una señora en Villanueva, Guajira, me dijo que su hijita fue reclutada por la FARC, violada, obligada a entregarle el cuerpo a los cabecillas, embarazada y después obligada a abortar. Cuando regresó a la casa le dijo, mamá, ¿los van a sancionar? La mamá le dijo, no hay sanción. Además los pueden elegir hasta presidentes de la República, incluso. Mamá, se arrepienten, no expresan arrepentimiento. Inclusive ahora se les oyó la palabra perdón. Y alguien pregunta, ¿pidieron o ofrecieron? No entremos en ese tema de la semántica. Lo cierto del caso es que cuando se habla de perdón, no se expresa arrepentimiento, se justifica el crimen como lo han justificado, ese perdón no es sincero. ¿Sabe qué le contestó la niñita a la mamá? Mamá, así lo que van a hacer es reproducir más criminales por el mal ejemplo, porque ser pillo paga. Y al final le cuento algo del pilo, jóvenes. Y la niñita dijo, así no va a haber reconciliación, así lo que va a haber es más rencor. Me dijeron unos jóvenes, no nos quiten a nuestra generación la ilusión de paz. Yo les dije, mire, ustedes, pónganme a mí todos los errores en mi larga carrera política, pero perdónenme algo porque he querido esta patria, he trabajado con amor a esta patria y algo íbamos mejorando. Yo no dejé un país convertido en un paraíso, pero íbamos mejorando en seguridad, en inversión, en política social. Les dije, muchachos, mire, ustedes necesitan libertades, inversión y educación. Aquí el capítulo de protección a la FARC, uno está de acuerdo que les den protección, pero ese capítulo lo convierten en una policía política. Porque esa entidad va a proteger a la FARC con gente armada de la FARC. Supervisan las compañías privadas de vigilancia, las hojas de vida de los funcionarios públicos, que es para vigilar que a los enemigos de la paz, que así nos dicen a los amigos del no, que queremos también la paz. Juntan a la FARC con el gobierno que para perseguir a los paramilitares. Hombre, a los sucesores del paramilitarismo. Qué grave ese tema, qué daño tan grande le hacen a las instituciones. Ahí vamos en el camino de una policía política, al mejor estilo chavista. Vamos a la economía, Juan. Más impuestos, más predial. ¿Me permite, presidente, y ya vamos a la economía? No, porque es el otro factor que yo creo que le mata la ilusión a los jóvenes, pero lo aplazamos. No, es solo porque el presidente Pastrana estaba levantando la mano en ese punto. Juan, esa es la otra cosa que me llama la atención, porque si alguien se la jugó por la paz, inclusive sacrificando todo mi prestigio político, fui yo. Pero es que no puede haber paz con un mal acuerdo. Y lo que está pasando, y perdón que vuelva a traer a mención lo que sucedió con César Gaviria y Pablo Escobar. El presidente Gaviria nos ofreció a los colombianos la panacea. Nos dijo que él había sometido a Pablo Escobar, que Pablo Escobar iba a acabar con el narcotráfico, que Pablo Escobar no se seguiría asesinando, que el sicariato se acababa, y pasó todo lo contrario. Pablo Escobar terminó en la catedral siguieron asesinando, siguieron masacrando, el narcoterrorismo continuó en Colombia, y ese engaño al país es lo que está tratando de hacer Santos hoy con Timochenko, y por eso queremos llamar la atención. A ver, un buen acuerdo, Juan, no se gasta $1.000 millones en promocionarlo, como ha sido el presidente Santos con la publicidad. Segundo, un buen acuerdo no puede dividir un país. Cuando a mí me preguntan, después de 60 años, ¿cómo hoy estamos divididos? 30, 40, 20, 60, lo que usted quiera, 70, 30. Es que el acuerdo no es bueno, porque la paz tiene que unir, pero la paz no puede dividir. Y por último, porque también en mi caso tratan de decir, pues que el presidente Pastrana, ¿por qué no perdona? Yo le pongo, yo fui víctima, como ha sido el presidente Uribe. Yo directamente fui víctima de Pablo Escobar y fui a la cárcel Cómbita y me reuní con el sicario que me secuestra y que casi posiblemente tenía en sus manos asesinarme, y nos perdonamos. En mi familia,
Mi suegro, el padre de Nora, fue asesinado en un secuestro. Y usted recuerda, presidente, que a Helmut y a Doris Gil fueron asesinados por las FARC, los tíos de Nora, mi señora. Pero nosotros lo que queremos es que sea un buen acuerdo. ¿Para quién? Para las futuras generaciones. No lo que estamos viendo hoy, que hoy inclusive lo que estaba hablando el presidente antes y usted le preguntaba, ¿cómo puede ser posible que a 3 días antes de las elecciones continúen con las armas, continúen con los secuestrados, continúen con el negocio del narcotráfico y continúen con el reclutamiento de niños? Por lo tanto, debe haber un verdadero arrepentimiento. Y yo en eso discrepo, presidente. El perdón lo pide uno, no lo ofrece. Eso es la diferencia entre pedir clemencia y dar clemencia o ofrecer clemencia. Aquí el perdón tiene que venir de ellos. ¿Y cómo puede ser que el señor Timochenko dice, ofrezco perdón por los hechos que se pudieron suceder? 250.000 colombianos muertos son hechos que sucedieron de ellos. Y por esa misma circunstancia el país sí estaba esperando que existiera ese perdón interno y que lo expresaran externamente hacia todos los colombianos. Presidente Uribe, regreso con usted. Cuando el presidente Pastrana levantó la mano para este punto, usted estaba haciendo la referencia a los jóvenes y estaba haciendo la referencia a la economía. Sí, en ese tema del perdón, ellos se han burlado. Hay esos videos donde aparecen diciendo quizás, burlescamente. Y entonces algunos quedaron muy impresionados el lunes porque no prestaron atención a la diferencia entre ofrecer y pedir, sino que se quedaron en la palabra perdón. Entonces uno dice, por favor, se han justificado los crímenes. Dicen que lo tuvieron que hacer, como se lo dijo Romaña a las familias de Bogotá y del Llano que secuestró en la carretera. Que sí que les causaron mucho sufrimiento, pero que ellos tenían que hacer eso. ¿Cómo le parece? Donde no hay arrepentimiento no hay perdón sincero. Vuelvo a esto. Estaba hablando yo de esa policía política que es el principio de restricción de libertades. Y si Santrich le dijo hoy lo que le dijo al fiscal, ¿qué nos espera, por Dios? El artículo 48 además permite que ONGs acusen a civiles, militares, policías ante el tribunal que se crea. Y esa acusación va a tener la misma fuerza que una acusación de la Fiscalía o de la Corte. Pura policía política de amigos del régimen. Vamos a la economía. La economía colombiana hoy está mal. Volvió al 54% de endeudamiento. Empresas pagando el 72% de impuestos. Se frenó la creación de empleo de calidad. ¿Qué nos espera aquí? ¿Expropiaciones? ¿A gente honorable? ¿Más impuestos? ¿Más predial? Un predial que ha pasado de una base rural de 32 billones a 140. Y hay 25 materias en las cuales el Estado tiene que tomar decisiones importantes para la vida social y económica que quedan supeditadas al visto bueno de ese comunitarismo totalitario de la FARC. Para en la economía colombiana. Yo les digo a los jóvenes, si los educan bien, como todos lo deseamos, que ojalá haya esa educación universal y de excelencia. Pero un país sin libertades es un país que no permite la discusión para construir porciones de verdad, para avanzar en la ciencia. Y un país sin confianza de inversión, que aquí la marchitan más, es un país que no le va a dar oportunidades a los jóvenes. Se van a tener que ir a buscarlas al extranjero. Por eso yo les he dicho, esa ilusión que uno la entiende, se choca contra estas realidades de los acuerdos. Por eso hemos dicho, es mejor no para corregir. Pero hay una cosa además, presidente, muy rápidamente, porque además yo creo que hemos caído cuando uno lee el acuerdo en el tema semántico. Yo creo que no es un problema semántico, ellos lo han pensado, fíjese. El señor Timochenko el lunes en Cartagena, ¿qué dijo? Que este era un tratado de paz. Tratado, presidente, cuando los tratados son entre estados. Ese es el sometimiento, porque aquí lo que digo yo, el que ofreció perdón fue Santos, no fue Timochenko. Y aquí se está hablando de un tratado. Segundo, cuando uno lee los acuerdos, yo digo que en esos acuerdos casi, presidente, está la legalización de los cultivos ilícitos. Porque en los acuerdos dice que ya no se habla de cultivos ilícitos, sino se habla del uso ilícito de los cultivos. Por lo tanto, están permitidos. Y eso lo dice el acuerdo textualmente. Entonces ahí, presidente,
Estos señores han tratado de vendernos una cosa semántica. Y cuando uno les pregunta, qué curioso hoy, un abogado extranjero, español, el señor Enrique Santiago, cuando le dicen hoy, ¿y la FARC cuándo va a entregar el dinero? Eso no es un problema, el dinero no es un problema. Billones de dólares, miles de millones de dólares. Cuando le preguntan ustedes, Juan, esta mañana en un programa de radio, en Blue Radio, que le dicen, ¿y dónde está la plata del narcotráfico para resarcir las víctimas, para pagar las víctimas, cuando sabemos que es el grupo guerrillero más rico del mundo o el segundo más rico del mundo? Y el señor Santiago dice que eso no es un problema de los colombianos, y cuando ustedes lo confrontan, le cuelga el teléfono. A ver, señores, eso es lo que está pasando, como dice usted. Si eso es sin ganar el plebiscito, ¿qué será ganando el plebiscito? Presidente Uribe, el tema del narcotráfico que introduce el presidente Pastrana, ese ha sido, digamos, el gran motor de todas las violencias de los últimos años. Frente a ese tema, frente a ese asunto, ¿qué está pasando? ¿Cómo comprender lo que está ocurriendo con Estados Unidos? ¿Cómo explicarse la posición de Estados Unidos? Bien difícil de explicar, mire. Cuando el presidente Pastrana y el presidente Clinton firmaron el Plan Colombia, el país tenía aproximadamente 170.000 hectáreas de droga. Al final de nuestro gobierno, 60.000. En los primeros años del gobierno Santos, que él siguió con la misma dinámica, bajó a 47.000. A partir del momento que anunciaron el acuerdo con FARC hace 3 años para el tema narcotráfico, en lugar de haber desaparecido esos cultivos, se subieron de 47.000 a 200.000. Y además consideran el narcotráfico crimen político. En las circunstancias reales de Colombia, Colombia lo debió incorporar como crimen de lesa humanidad. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Yo no entiendo. Ni entiendo qué pasó con México, ni con Perú. Una persona durísima contra Sendero Luminoso y que no se puede negociar con terroristas ha sido el presidente Kuczynski en el Perú. Y aquí vino a apoyar eso. Ellos nunca le darían impunidad a Abimael Guzmán ni a los cabecillas de Sendero. A mí me dio mucha tristeza ver al secretario de Estado de los Estados Unidos con el señor Maduro. Y entonces los Estados Unidos hoy aceptando impunidad al cartel de cocaína más grande del mundo, elegibilidad política. Mire, nosotros hemos sufrido muchas torres gemelas. El tema de Bojayá, el tema del Nogal, todo eso han sido torres gemelas. ¿Cuánto ha sufrido la sociedad colombiana? Ellos le darían impunidad a Bin Laden, elegibilidad política. Los europeos que han recibido esos recientes atentados en Francia y en París, aún no deja de sorprenderlo eso. No sé si a usted le llama la atención la carta de Obama y la posición americana. La odiosa certificación que tuvimos durante tantos años en Colombia, y la tuvo México y Bolivia y Perú, en la lucha contra el narcotráfico, que nos certificaban o nos desertificaban. Yo lo que creo, Juan, es que esa carta de Obama y la posición americana es la desertificación de Colombia, que eso es muy grave. ¿Por qué, presidente? Porque lógicamente un país que le está diciendo, oiga señores, ustedes volvieron a ser el país que produce más droga en el mundo, el mayor productor de droga, más que Perú y Bolivia junto, lo que le está diciendo, están desertificados en la lucha contra el narcotráfico, cosa que no sucedía en Colombia desde hace muchísimos años. Entonces ahí hay un tema en el cual es segundo. Lo que yo he dicho, si el acuerdo en el narcotráfico y el acuerdo en su totalidad es verdad, es justicia y es reparación, ¿verdad? Si es verdad lo narcotráfico, ¿dónde están los carteles socios? ¿Dónde está el cartel de los soles de Venezuela? O el Chapo Guzmán o Sinaloa en México, que eran los socios principales de la FARC. Laboratorios, rutas, ¿dónde están? Y lo más importante, ¿dónde están los recursos? Ahí no hay verdad, ahí no hay justicia, ni hay reparación. Por lo tanto, es una violación absoluta a todo lo que es precisamente la lucha contra el narcotráfico que hemos tenido los colombianos. Le vuelvo a preguntar por Estados Unidos, presidente Pastrana. Yo escuché decir a analistas militares en el momento en el que se rompe el proceso del Caguán, el presidente Pastrana va a Washington y logra que se reconvierta la ayuda que se daba a narcotráfico para que se combata la narcoguerrilla y que se combata por vía aérea. Y dicen los propios analistas militares, eso marcó una ecuación distinta en la batalla entre el Estado colombiano, la guerra entre el Estado colombiano. Ese fue el punto de quiebre. ¿Por qué? Le explico.
Nosotros veníamos con el Plan Colombia, se había diseñado el Plan Colombia, y una vez ya estaba electo el presidente Uribe, yo fui a Washington a despedirme del presidente Bush y le dije, solamente le voy a pedir un favor, presidente, véndame bombas inteligentes y déjeme que todo el equipo que hemos tenido en el país en los últimos años para combatir el narcotráfico pueda ser utilizado para combatir a la guerrilla, porque son narcoguerrilleros. El presidente Bush, en lo que se llamaba el cambio de autoridad, el change of authority, me dijo, voy a buscar ese cambio de autoridad. Lo que pasó fue que ahí casi doblamos y triplicamos todo el equipo militar, que es el que le queda ya al presidente Uribe, porque hubo ese cambio de autoridad y nos permitieron utilizar todos los helicópteros y todo lo que tenía en ese momento, la lucha contra el narcotráfico, contra la guerrilla. Perdón, segundo, la bomba inteligente era fundamental. Las bombas que teníamos en Colombia eran de 1959. Usted oía a Jojo y a Marulanda diciendo que las bombas caían y no estallaban. Entonces nosotros habíamos empezado la compra de unos aviones Tucán, que las termina el presidente Uribe, que no la compramos nosotros porque era donde podíamos poner las bombas inteligentes. La había frenado el ministro Santos. Exacto, el ministro Santos en mi gobierno, yo dije, hay que comprar los Tucanos porque si nos venden las bombas inteligentes hay que ponérselas a eso. La bomba inteligente, para que la entienda la gente, sabiendo dónde estaba, como lo hizo el presidente Uribe, les infiltraba los chips, se los ponían en las botas, en la comida, simplemente es poner las coordenadas y allá caía la bomba. Eso cambió la guerra y en eso se debe a que el presidente Bush logró hacer ese cambio y posteriormente la relación de amistad que tuvo el presidente Bush con el presidente Uribe, logramos que continuara y eso en buena parte es lo que lo lleva, reitero, a sentarlos a la mesa de negociación. Presidente Uribe. A ver, el presidente Pastrana hace el Plan Colombia y hay un proceso de que se empieza a fortalecer el ejército. Nosotros tuvimos que derramarle al capital colombiano un impuesto, usted lo conoció, para poder atender eso de seguridad democrática. A los varios años del gobierno nuestro, Estados Unidos autorizó restablecer la interceptación aérea. La habían suprimido por un accidente en el Perú, que le costó la vida a unos misioneros. Sí. Y cada que yo llegaba donde el presidente Bush me miraba y me decía, Uribe, te leo en la mente, tú no vienes sino por bombas inteligentes, por smart weapons. Y un día le dijo al secretario de Defensa, hombre, quíteme a Uribe de encima, véndale las bombas inteligentes. Bueno, eso sirvió, se estrenó con Acacio. Ese día aprendí yo que no dañaban los computadores. Después, con Reyes, eso permitió liberar a Ingrid Betancourt y a tantos colombianos, porque desde allá controlaban eso. Con Caballero, por allá en el Caribe, y le dejamos un restico a Santos, que le alcanzó para Jojoy. La verdad es que eso ayudó porque hoy dicen, no, es que se trata simplemente, hoy no hay que pensar en penas, hoy hay que pensar solamente en las víctimas. Si no hay un componente que se llama el componente punitivo, sancionatorio, no se disuade al criminal. Y cuando no se disuade al criminal, se crea un inmenso problema, que no se le respeta a las víctimas el derecho a la no repetición de la violencia. Hay un tema de lo que dijo ya el presidente Pastrana, se refirió a eso, del discurso del lunes de Timochenko, el tema de que es un tratado de paz. Eso está en concordancia con lo siguiente. El gobierno, y lo digo respetuosamente, ha incurrido en el error de aceptar que es legalmente válido utilizar los convenios de Ginebra de 1949 para subir este acuerdo con la FARC al texto constitucional colombiano. Por donde quiera que usted lea esos convenios, que el mundo los adoptó para reducir la crueldad, si se diera otra guerra como las guerras mundiales, los extendieron a lo que llaman conflictos internos, que yo creo que aquí no se puede aplicar la palabra conflicto, porque aquí hemos tenido un desafío narcoterrorista a la democracia. En ninguna parte dice que es para elevar a la constitución de los países este tipo de acuerdos que versan sobre lo divino y lo humano. Pero además hay un tema totalmente injusto. Las Fuerzas Armadas de Colombia han cumplido con esos protocolos de Ginebra, con esos acuerdos de Ginebra. Y quien ha incumplido, lo han metido a la cárcel. La FARC nunca. A Alan Jara lo secuestraron en un carro en Naciones Unidas.
han secuestrado aviones comerciales, han utilizado seres humanos con collares bomba como explosivos, las bombas Lapa, han rematado personas en los hospitales. Además del tema de ilegalidad, un tema de total injusticia. El premio que le dan al grupo terrorista, que nunca respetó los convenios de Ginebra, es utilizar esos convenios para subir el acuerdo al bloque de constitucionalidad. Y qué difícil va a ser remover eso. Es menos difícil para el país votar no, exigir corregir, que gane el sí, se suba toda la Constitución, llegue un presidente que podría ser uno, no hemos hablado de él, en el 2018, y él diga, encontré al país ingobernable, hay que reformar estos acuerdos, y le digan, ¿cómo? Están en la Constitución, y usted votó por el sí, ¿cómo los va a reformar? Esto lo digo al oído de mis compatriotas que tienen dudas. Es mejor votar por el no, exigir corregir, que votar por el sí, permitir que todo esto lo suban a la Constitución, darnos cuenta que el país quedó ingobernable, emprender unos cambios con más dificultad a unos temas que estarían en el bloque de constitucionalidad. Y yo le complementaría, perdón, presidente, porque le Pastrana. estamos hablando a la Cámara, para decirles a los que están indecisos y a los que están pendientes con el sí. Yo creo que es muy importante que ellos sepan que si gana el no, no se vuelve a la guerra. Porque el presidente Santos ha querido vendernos, como he dicho yo, al estilo del Donald Trump colombiano, que si gana el no, volvemos a la guerra. Y no es verdad. No se dejen atemorizar. Si gana el no, es un llamado de atención. Es la voz del pueblo colombiano diciéndole al presidente Santos y a la FARC que tenemos que ajustar los acuerdos, que es el pueblo colombiano que quiere paz, que se tienen que ajustar esos acuerdos para que sea una verdadera paz duradera como es la que deseamos todos los colombianos, y que no es la guerra. Inclusive a mí me llama la atención, presidente Uribe, dos cosas. El enviado de Noruega diciéndonos a nosotros que no podemos negociar otra vez. ¿Por qué? El enviado del premio Nobel, donde se entrega el premio Nobel, diciendo que si el pueblo colombiano vota no, no se puede renegociar. Y segundo, el presidente Gaviria diciendo que no se puede renegociar si es una decisión constitucional. La Constitución política le establece al presidente de la República como su primera obligación el de la búsqueda de la paz. Y por eso no tengan temor, que si gana el no, esa es su expresión para decirle a Timochenko, no nos gusta lo que se firmó, y para decirle al presidente Santos, no nos gusta lo que se firmó, hay que oír al pueblo colombiano, hay que hacer unos ajustes para que podamos lograr esa verdadera paz que deseamos los colombianos. Les agradezco mucho. Esto ha sido muy interesante. Una anotación sobre este tema del Uribe, presidente Pastrana, y procuro hacerla muy corta. Lozada, en la conferencia de la FARC la semana pasada, decía, nada se renegocia. Y a mí me dijeron, pero ustedes los del no, ¿por qué crean la ilusión de que esto se puede modificar? Yo contesté, hombre, tonto fuera los de la FARC si aceptaran hoy por hoy que se puede renegociar si a ellos les dieron todo. Lo único que exige una reflexión de que hay que hacer modificaciones es el no. Inclusive amigos míos que quieren ser presidentes de Colombia, el doctor Oscar Iván, Carlos Holmes, Iván Duque, joven Iván Duque, han dicho, mire, nosotros estamos votando no. Si uno de nosotros gana la presidencia, lo que hace es, FARC, ustedes tienen garantías aquí porque nosotros queremos la paz. Pero la democracia no puede ser una segunda Venezuela. Vamos a hacer unas modificaciones constitucionales y para que ustedes no se sientan sorprendidos, lo anunciamos desde que votamos no. Pero será difícil, mucho mejor votar no que crearle este problema al país con el sí. Pero, presidente, entonces lo que está diciendo aquí es que la FARC le está diciendo a los colombianos, con cara gano yo, con sello pierde usted. Porque ellos se sometieron, Juan, a unas reglas de juego. Si ganaba el sí, ganaba el sí. Pero si ganaba el no, ganaba el no. Entonces ellos lo que nos están diciendo, según lo que dice usted, presidente, en la conferencia de los Llanos del Yarí, es que si gana el no, nosotros no respetamos los acuerdos. No, señores. Ustedes se sometieron a unas reglas del juego. Y esas reglas del juego era, el sí puede ganar, pero el no también puede ganar. Entonces, si ellos no aceptan ese no, es que claramente nos estaban engañando a los colombianos. Pero, presidente Pastrana, yo aún con toda franqueza quiero decir esto y con inmenso respeto. Si gana el sí,
conscientes del riesgo que se le crea a nuestra democracia, a nuestra economía, a nuestra empresa privada, a nuestras libertades, al futuro de los jóvenes, hay que trabajar para que Colombia tenga en el 18 un gobierno diferente. Y a mí que sea capaz de darle garantías a la FARC y al mismo tiempo de introducir los cambios que se requieren. Y a mí me dicen, es que nadie va a elegir a Timochenko, ni con las 31 emisoras, ni con todo lo que le dan. Canal. Cuidado, que si se profundiza la crisis social, el pueblo colombiano puede decir, no quiero más santos ni parecidos, vamos a ensayar a Timochenko y parecidos. Estamos ante ese riesgo. Presidente, resumámoslo. Si gana el sí, lo invitamos a ver la película que están dando en Venezuela. Bueno, expresidentes, a mí no me dejan ir allá. Les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación esta noche. Presidente Pastrana, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Gracias, presidente, por estar compartiendo con nosotros hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. ¿Dónde van a estar el domingo? ¿Dónde va a estar, presidente Uribe? Hombre, yo vengo por la mañana de la casa, voto, me vuelvo allá a estar pendiente. Doctor Juan, muchas gracias a usted, al presidente Pastrana y a todos los televidentes. ¿Y usted, presidente Pastrana, estamos en dónde Bogotá, va a estar? También vamos a estar votando como siempre muy temprano y estamos pendientes de los resultados también aquí en Bogotá muy temprano. Y muy gracias a usted y también muchas gracias a todos los televidentes. Y acostarse temprano porque el lunes hay que amanecer a trabajar. A trabajar el lunes. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. A ustedes, muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía en el programa de hoy. Aquí estaremos mañana en nuestro horario habitual a partir de las 10 de la noche con estos temas que son indispensables para comprender a profundidad las razones para votar no, las razones para votar sí de parte de quienes las defienden y, por supuesto, para ilustrar el criterio de los colombianos. Tendremos mañana otro programa especial de 1 hora a partir de las 10. Feliz noche para todos. La Universidad Sergio Arboleda presentó Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.